Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a este primer mensaje transmitido vía Facebook. Obedeciendo a nuestras autoridades locales, hemos decidido momentáneamente transmitir la palabra de Dios a ustedes por esta vía. Esperamos que sea de bendición para usted y su familia. En la Biblia, en el libro de Salmo, capítulo 45, versículo 6, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Pues hemos comenzado a ver y responder por medio de la palabra de Dios a una pregunta muy importante: ¿cómo vivir la vida cristiana? La semana pasada estudiamos acerca de una palabra importante que tiene que ver directamente con la vida de todo cristiano. Y esa palabra fue santidad. Este día continuamos estudiando las palabras que son indispensables para poder vivir la vida cristiana. Y este día vamos a estudiar una palabra que es imprescindible en la vida de todo cristiano. Es la palabra obediencia. Para poder comprender el por qué la obediencia es tan importante en la vida de todo cristiano, primeramente tenemos que comprender un principio espiritual: la autoridad de Dios. Volviendo a Salmo 45, versículo 6, la palabra de Dios dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. La palabra de Dios nos declara que Dios es rey. Por lo tanto, Él tiene autoridad sobre toda su creación. La palabra autoridad significa el derecho de mandar o gobernar y el derecho de ser obedecido. Nuestro Dios manda. Nuestro Dios tiene autoridad. Nuestro Dios es Señor y por lo tanto tiene que ser obedecido. En el libro de Salmos 145, versículo 13, dice así: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Es por eso que la obediencia es tan importante, pues significa reconocer la autoridad y el señorío de Cristo sobre toda su creación. En primer lugar, el mundo natural no vive bajo el principio de la autoridad, sino bajo el principio de la rebeldía. En Salmo capítulo 2, versículos 2 al 3, dice así: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pues esa rebeldía está manifestada en la actitud contra Dios, diciendo: voy a hacer lo que yo quiera. Y esa actitud de rebeldía contra Dios primeramente estuvo en Lucifer o Lucero, cuando él quiso ser como Dios. En el libro de Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que delimitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y Satanás logró transmitir ese principio de rebeldía a la raza humana cuando hizo que Adán y Eva comieran del fruto prohibido por medio del engaño de serán como Dios. En el libro de Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es por eso que a los incrédulos la palabra de Dios les llama hijos de desobediencia. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 2, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en Efesios capítulo 5, versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, pues viven en rebeldía, porque no han querido reconocer a Jesús como su Señor, ni poner su vida bajo su señorío, ni bajo su autoridad. Pues esa rebeldía se manifiesta en dureza de corazón y falta de arrepentimiento, lo cual lleva a las personas a la condenación eterna. En el libro de Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Después de que se reveló que el presidente Bush había prohibido el brócoli a bordo del avión presidencial, el Air Force One, la nación se vio envuelta en una discusión sobre el brócoli. Mientras los productores de brócoli enviaban 10 toneladas de vegetales gratis a Washington, el presidente reiteró su disgusto con entusiasmo: no me gusta el brócoli y no me ha gustado desde que era un niño pequeño y mi madre me obligó a comerlo. Y como soy el presidente de los Estados Unidos, ya no voy a comer más brócoli. Ahora miren, esta es la última declaración que tendré sobre el brócoli. Hay camiones cargados de brócoli en este mismo momento que descienden a Washington. La familia está dividida. A la primera dama, Bárbara, le encanta el brócoli. Ella ha tratado de hacer que me lo coma. Se lo come todo el tiempo. Así ella misma puede salir y encontrarse con la caravana de brócoli que está llegando. Pues no solo el mundo natural no vive bajo el principio de la autoridad, sino bajo el principio de la rebeldía. En segundo lugar, nosotros los cristianos debemos vivir bajo el principio de autoridad por medio de la obediencia. En el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 7, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo máximo de obediencia para nuestra vida. Se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo mismo nos dio el ejemplo cuando Él dijo en Mateo 26, 42, otra vez fue,
y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También Dios ha establecido las autoridades civiles. Eso se nos dice en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atiendan continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Como cristianos tenemos que reconocer que vivir bajo el principio de autoridad por medio de la obediencia es un reflejo del amor que hay en nuestro corazón para nuestro Señor. Así se dice en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En tercer lugar, el tercer punto es vivir bajo el principio de autoridad por medio de la obediencia trae bendiciones para nuestra vida. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, donde dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que hoy te prescribo, que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Por medio de su palabra, Dios revela su voluntad a nosotros. Él ha dejado establecido en su palabra aquellas cosas que como hijos suyos no debemos hacer para que nos vaya bien. Como por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio, no vengarnos, no codiciar las cosas de nuestro prójimo, etc. Y cuando obedecemos y no hacemos aquellas cosas que desagradan a Dios, recibimos bendiciones en nuestra vida. En el libro de Levítico, capítulo 26, versículos 3 al 6, dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar
de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. También por medio de su palabra, nuestro Dios nos ha declarado lo que sí debemos hacer para reflejar el amor, la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida, como por ejemplo, perdonad al que os ofende, amad a vuestro prójimo, orar por lo que os maldicen, honra a tu padre y a tu madre, etc. Cuando somos rebeldes y no hacemos lo bueno que Dios por medio de su palabra nos manda que hagamos, cometemos pecado, como dice Santiago capítulo 4 versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pues en último lugar, la palabra de Dios nos declara que la rebeldía traerá duras consecuencias a la vida de las personas. Hay una historia que dice que un cerdo se comía su relleno de bellotas debajo de un roble y luego comenzó a enraizar alrededor del árbol. Un cuervo le comentó: no debes hacer eso. Si deja al descubierto las raíces, el árbol se marchitará y morirá. Déjalo morir, dijo el cerdo. ¿A quién le importa mientras haya bellotas? Una maestra le pidió a su clase de ortografía que declarara la diferencia entre las dos palabras, resultados y consecuencias. La chica brillante respondió: los resultados son lo que esperas y las consecuencias son lo que obtienes sin esperarlas. Pues la rebeldía significa no querer vivir bajo la autoridad de Dios. Pues ¿cuáles son algunas consecuencias de nuestra rebelión contra Dios? La rebeldía nos hace vivir vidas sin frutos, vidas áridas espiritualmente. En el libro de Salmos 68, versículo 6, dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ahí está, la tierra seca para los rebeldes. Pero también la rebeldía traerá quebrantamiento a la vida de las personas que no quieren obedecer. En el libro de Isaías capítulo 1 versículo 28 dice: pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Pero también la rebeldía nos permite caminar bien en los caminos del Señor. Siempre nos hace caer. En el libro de Oseas capítulo 14 versículo 9 dice: ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Pues hemos visto algunas de las consecuencias de la rebeldía, ¿verdad? Que la rebeldía nos hace vivir vidas sin fruto espiritualmente. La rebeldía traerá quebrantamiento a la vida de las personas que no quieren obedecer, y la rebeldía no nos permite caminar bien en los caminos del Señor. Siempre nos hace caer. Pues hemos llegado al fin de nuestro mensaje para esta mañana, pero les hago la pregunta: ¿estamos nosotros en obediencia a nuestro Dios? Hemos visto que nuestro Dios es grande, es todopoderoso, y Él demanda que nosotros le obedecemos, y es una muestra de nuestro amor para nuestro Dios cuando le obedecemos.
pero ¿estamos viviendo en obediencia a Él? Si no es así, debemos de humillarnos y orar: Señor, perdóneme por desobedecerle. Perdóneme por no tener un corazón que está listo para obedecer a cada mandato suyo. Hágame ser humilde de corazón y deme un corazón que desea obedecerle con todo mi corazón, con todo mi deseo, para tu honra y tu gloria. Pues oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana y su mensaje a nuestros corazones. Haga su voluntad, Señor, en cada corazón para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues gracias por su atención. Estén pendientes de futuros mensajes por esta vía y que Dios les bendiga.